promesa y esperanza, oramos antes del pan. Niños diciendo tu nombre, aprenden contigo a amar. Si toca el miedo en la ventana, tu paz viene a entrar. Este es un manantial, hermanos. Aleluya. Y hoy quiero centrarme en los capítulos 32 y 33, específicamente. Pero, ¿qué les digo, hermano? Que este es un manantial. Porque hablar de la vida de Jacob es hablar de un hombre con debilidades, con flaquezas, pero un hombre que Dios le habla, un hombre de sueños, un hombre de profecía, un hombre de un propósito delante de Dios firme, que al fin pudo completar, al final de sus días, pudo completar esa carrera por la cual venimos a este mundo. Amén. Y los pasajes que vamos a cruzar después del capítulo, tenemos por ejemplo en el capítulo 32, y ya lo que hemos pasado, donde aquí en este capítulo Jacob se prepara para un encuentro de vida o muerte, hermano. Hay situaciones que nos tocan. El capítulo 33, allí viene la reconciliación de él con Esaú. Amén. El capítulo 34 es un episodio donde ya se establece allá en tierra de Canaán, lo que luego fue Belén, y allí vemos que ocurre un caso que es la deshonra de Digna, la hija de Lea y de Jacob. Y allí todos sabemos lo que aconteció. Y luego en el capítulo 35 es donde se confirma ese llamado, esa bendición que Dios le dio a Jacob. Amén, esa gran bendición donde él le declara. Y a partir de ahí, muy raro se le dice el nombre de Jacob, sino Israel, porque su nombre ha cambiado ahora de manera literal. El capítulo 36 nos habla de los descendientes de Saúl. ¿Por qué? Porque esas mujeres eteas que él tomó y que se juntaron luego con las descendencias de Ismael, el hijo de la esclava egipcia Agar. Allí hubo una descendencia que trascendió hasta el día de hoy. Y esas son unas naciones que están diseminadas en diferentes lugares del Oriente, y son naciones muy poderosas y unas religiones muy poderosas. ¿A causa de qué, hermanos? A causa de que estos muchachos abrazaron otra doctrina, porque a Esaú le fue cosa ligera desagradar a su padre. Sin embargo, para Jacob fue muy importante obedecer a su padre y a la palabra de Dios. Amén. El capítulo luego nos vamos a encontrar con el capítulo 37, donde Jacob está vendido. Y no que vamos a traer una serie de estudios, pero vamos a repasar esos libros para que vean que tienen algunas cosas interesantes, o sea, que son muy interesantes para nuestras vidas. Allí es donde Jacob está vendido, y ese error que cometemos muchas veces los padres, de tener predilección, creó un odio entre los hermanos a tal modo de que se vio al borde de la muerte, hermanos. Y todos conocemos la historia, que era un propósito de parte de Dios. Y entonces el capítulo 38 es un capítulo que yo sé que a muchos de ustedes le ha chocado. ¿Por qué? Porque aquí se da una historia alfabética o cronológica como que no encaja, porque usted ve que aquí Judá es el primero que se independiza de los hijos de Jacob, y vemos que allí ocurre la situación de esos hijos que él tuvo, quienes fueron Onán y el menor que quedó. Y entonces esto trajo allí que Dios matara al primero porque era malo. Luego Onán también fue malo porque no quiso redimir, y a Tamar, la viuda, no se le dio al hijo menor, y ella, ya usted sabe que se vistió de ramera, y también tuvo un encuentro con Jacob, la cual procreó allí una pareja de gemelos. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que ese es un paréntesis que se hace entre el capítulo 38 y el encuentro del capítulo 39 y 40 con los hijos, con José en Egipto. Y todos sabemos que solamente ocurrieron
o transcurrieron unos 17 años en ese paréntesis, pero aquí vemos que hay una vida entera donde Jacob tiene Judá tiene unos hijos que nacen y unos hijos que crecen, mueren, y hay otra, prácticamente una media generación allí, y como que no sabemos cómo encajarlo. Cuando lleguemos allí, yo lo voy a explicar, porque cuando ellos entran todos, que son 70, los que entran a Egipto, entonces allí he contado también esa familia, y he contado por qué los hijos de Judá no entraron, porque habían muerto. Te dirá, oye, pero son 17 años, ¿y cómo que ocurre esta gran descendencia? Yo le voy a explicar qué sucede. Amén, aleluya. Vamos a volver al capítulo 32 para repasar allí esta bonita enseñanza que Dios nos tiene en esta noche. Dice así la palabra del Señor, el capítulo 1, el capítulo 32, verso 1 y verso 2. Dice que Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa dos campamentos, o el juntar dos campamentos, el junte de dos campamentos. Aleluya. Bien, amado, este hombre había tenido una historia que, como todo en la vida, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Dice el apóstol Pablo, en cuanto sea posible estar en paz con todo el mundo. Pero usted sabe que a los hombres de negocio se levantan enemigos. Y Jacob era un hombre de negocio. Un hombre de negocio, que Jacob tenía la característica que donde Jacob resbalaba, un mono se mataba. Porque Jacob era listo, hermano. Y como dicen en Puerto Rico, al que no le gusta el caldo se le dan 3 tazas. Como él era listo, él se encontró con un siervo listo. No se sabe cuál era más listo de los dos. Y como dicen en Dominicana, filo con filo no se cortan. Hermano, es terrible. Y aquella historia generó unas consecuencias, porque ustedes saben que a principio Isaac no reconocía que Jacob tenía llamado de Dios. La mamá sí guardaba ese pensamiento, pero mientras tanto Isaac miraba a su hijo, a Esaú, lo miraba como el hijo predilecto. A tal modo, lo miraba con el sueño de ser el primogénito, anhelaba darle la bendición y no cogía esa de que el muchacho había nacido agarrado de la mano y el muchacho era listo y él no tenía intención de bendecirlo para nada, pero la mamá sí sabía la palabra que Dios le había dado, porque la mamá era una mujer de Dios, era una mujer de la descendencia de Abraham, y tenía el conocimiento de la palabra de Dios desde sus inicios, desde que el siervo Eliezer, el damaseno, llegó a Mesopotamia, llegó a aquel lugar en busca de mujer para su hijo, el cual esa mujer era tipo de la iglesia, hermanos, porque cuando Abraham le dijo a su siervo mayor de su casa, juramentame y mete tu mano debajo de mi muslo y juramentame que irá a tierra, a la casa de mis padres, y buscará mujer para mi hijo, y que no traerá mujer de otro lugar para mi padre. A lo cual que el siervo le dijo, bueno, eso suena bien, pero ¿qué tal si la mujer no quisiera venir? Tú asegúrate de ir y tratar con ella. Y si ella no viene, entonces tú serás libre de tu juramento. El Espíritu Santo, hermano, está convenciéndonos de pecado. Nos está ayudando a llevarnos a los brazos de Cristo. Está trabajando para que vayamos a las bodas del Cordero, y nos está convenciendo. Y lo mismo que hizo el siervo damaseno, que tomó 10 camellos cargados de regalos y cargados de premios y de oro y cuantos dones habían. De esta misma manera, el Espíritu Santo está para con nosotros, para ayudarnos en gran manera, hermano, en todas nuestras situaciones, y llevarnos. Pero si no queremos ir, él será libre de ese trabajo que está haciendo. De tal modo de que sí, se vio la templanza de esta jovencita. ¿Por qué? Porque ella salió cuando las doncellas salían a buscar agua por la tarde.
no como aquella mujer que salió al mediodía porque tenía una vida licenciosa y no quería que mezclarse con la sociedad porque vivió una vida apartada, la mujer de Juan 4, de la mujer de Samaria. Sin embargo, esta muchacha, esta jovencita, esta doncella, dice que ella bajaba, ella iba a las horas que las doncellas van a buscar agua. Amén, porque el creyente tiene que ser carta leída, hermano. El creyente tiene que andar como un libro abierto. El creyente va a buscar el agua y va a exhibir la belleza de Dios y va a exhibir las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros somos, hermanos, un caudal de bendiciones. Nosotros somos, amén, un manantial de adeptos, un manantial de testimonio, un manantial, hermanos, aleluya, ¿cómo se llama? De conducta. ¿Para qué? Para convencer al Espíritu Santo, aleluya, y para convencer al mundo. Cuando el mundo necesite agua, nosotros estamos listos para dar agua. Nosotros tenemos que tener un corazón hospedador, generoso, aleluya, y a veces queremos ver a Dios. Aleluya. A veces queremos ver al Señor, a veces queremos ver al Espíritu Santo. ¿Y sabe cuándo lo vemos, hermanos? Cuando vemos a un adicto en la calle necesitado, cuando vemos a alguien hambriento, cuando vemos a alguien con andrajos, cuando vemos a alguien con necesidad física, cuando vemos a alguien que aparentemente está lejos de Dios y que viene de lejos y que tiene grandes necesidades, ahí está el Señor. Aleluya, porque Él dice, aleluya, bendito a mí, bendito a mi Padre, por cuanto tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste. Es cierto, hermano, que esto se refiere a aquellas naciones que brindaron favores al pueblo de Israel, pero se refiere también literalmente a nuestra vida devocional, nuestra vida espiritual. Aleluya, porque esa doncella en aquel lugar dejó al Espíritu Santo, aquel siervo Damaseno, lo dejó perplejo, lo dejó estupefacto, lo dejó anonadado, hermanos, a tal modo de que le puso un pendiente, aleluya, de medio ciclo de plata, de medio ciclo de oro puro en su nariz, y le puso 2 pendientes de 10 ciclos de plata, de oro en ambas manos, en ambas muñecas. Esa muchacha salió literalmente millonaria al día de hoy, prácticamente, de la presencia con aquel encuentro que tuvo con el Damaseno. Nosotros, hermanos, en un solo encuentro que tengamos con el Espíritu Santo, aleluya, Él tiene la capacidad de bendecirnos de manera grande, especial y maravillosa, de cubrir nuestras necesidades y de emprender nuestro ministerio y nuestro camino. Aleluya, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo viene a nosotros a buscar fruto digno de arrepentimiento. Aleluya. El Espíritu Santo viene a buscar unas cualidades, porque eso le dijo Él a su Señor. Estas son las cualidades que yo pondré. Las cualidades que yo pondré serán estas, para yo saber si tú ha prosperado mi camino. Que la doncella a la cual yo le dijera, dame de beber, ella me dijera, sí, aleluya, te daré de beber y también le daré de beber a tus camellos, a tus 10 camellos, que cada uno de esos 10 camellos, aleluya, se toma una piscina de agua. Alabanza el nombre del Señor. No es cualquier cosa, hermano. Tenemos que salir dispuestos a la calle, hermanos. Aleluya. No tan solo a dar un vaso de agua y mucho menos negarlo como hacemos muchos de nosotros, sino a suplir cualquier necesidad que convenza a Dios de que Dios está en nuestras vidas y que Dios en nosotros es una gloriosa realidad. Por lo tanto, esta mujer, esta jovencita, tenía ya porte espiritual y fue llevada allí a Isaac, y Isaac, como ustedes saben, la tomó por mujer, y al cabo de 20 años, porque ella era estéril, hermano. Esta es una característica que sucedía en los tiempos bíblicos, que muchas de las mujeres, entre ellos Sara, y muchas de ellas resultaban que tenían obstáculos para multiplicarse. Mientras Dios decía, se multiplicarán, el doctor decía, son estériles y no hay posibilidad de dar a luz, pero daban a luz. ¿Por qué? Porque teniendo ya Isaac 60 años, luego de 20 años de casado, su esposa salió embarazada. Y Sara
dio a luz teniendo 90 años, hermanos. Alabanza sea la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Maravilloso el nombre del Señor. Si Dios se hizo una promesa, Dios la cumple. Aleluya, porque en Dios es el sí y el amén. Alabanza a la gloria del Señor. Oiga, hermanos, y entonces resulta que había una promesa y este muchacho, el papá no tenía eso, porque el papá no tenía predilección con su hijo mayor. Y tenía una idolatría con él, porque todo el tiempo era pendiente a él y pendiente al día que lo iba a bendecir. Y un día estando solo, hermanos, porque la palabra había sido dada y firme. Yo estoy seguro que Rebeca le había comunicado el propósito de Dios y los sueños que ella había tenido y las luchas que ella había tenido y las veces que ella había consultado a Dios, porque Rebeca consultaba a Dios. ¿Para qué? Para decirle que el hijo menor iba a ser el de la bendición, y tuvo ella que no contar con su padre. Amén. ¿Por qué? No contar con su esposo, porque ella sabía que en él no estaba clara la visión, pero ella sí tenía la visión clara. Aleluya. La mujer de Dios tiene que tener una visión clara de las cosas de Dios. Tiene que tener una mentalidad firme en qué es lo que Dios quiere, porque ella escuchó que él le dijo, ya siendo viejo, siendo mayor, amén, le dijo, ve al campo y búscate un cabrito, cásate un cabrito para que me cocine, para que me haga un guiso y yo te bendiga. Alabanza el nombre del Señor. Este muchacho, hermano, no tenía ni la menor intención de servirle a Dios, ni la menor intención de que los planes de Dios se cumplieran. Sin embargo, Dios conocía el corazón de Jacob. Alabanza a la gloria del Señor. A tal modo de que, mis amados, a tal modo de que ellos no eran niños, y ellos tenían más de 40 años, y uno se llamaba el mayor, pero se llamaba el mayor por algunos segundos, porque nacieron prácticamente juntos. El mayor era por orden alfabético, por orden de nacimiento, y era el primogénito, legalmente hablando, pero espiritualmente hablando, y delante de Dios el primogénito lo era Jacob. Alabanza el nombre del Señor. Y él le había dicho, aleluya, ve al campo y búscate un cabrito para que me haga y yo te bendiga. Pero el muchacho, cuando cumplió 40 años, él había tomado de las mujeres esteas, amén, y había tomado 2 mujeres para sí. Y él sabía que eso no le agradaba a Dios. Y él lo tuvo en poco, hermano. Y más tuvo en poco que hacía cosas que no le agradaban a Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios conocía el corazón de él. De hecho, el nombre de él se le cambió cuando se antojó del guiso, porque el guiso era rojo. Y por ser el guiso rojo se le llamó Edom. Pero ese nombre de Edom luego dio un pueblo que se llaman los edomitas. Aleluya. Pueblo sanguinario, hermanos. Pueblo tan sanguinario que si vamos un poquito más adelante, podemos ver unos 1000 años más adelante, en los términos bíblicos, en los canones bíblicos, vemos que surgió un pueblo allí, surgió un hombre en los tiempos de David y de Saúl. Dice que este hombre era de la descendencia de los edomitas. Este se llamaba Doeg, edomita, de la descendencia de Saúl. ¿Y qué hizo este hombre, hermano? Este hombre, en una ocasión, el rey David se vio perseguido por Saúl y fue a tierra de Nod, a casa de Ahimelech, el sacerdote Ahimelech. Y huyendo como ustedes conocen la historia, huyendo de Saúl, el rey Saúl, dice que él llegó a casa de Ahimelech, el sacerdote, y le dijo, oye, no tiene algo para mí, no tiene pan que me dé, porque es que salí a hacer una diligencia y hacer algo del rey, y tengo a los muchachos allí con hambre. Y dice, bueno, ahí están los panes de la proposición. Y es lo único que hay para ser quitados. Eso lo consumen los sacerdotes, pero yo te lo doy porque si tienes hambre y son tus hombres, mira, aquí no hay idolatría.
no te vas a morir del hambre. Dice que le dijo, pues yo te doy los panes que vamos a quitar. Los panes se movían y los sacerdotes se lo comían, y a David le tocó comer de los panes de la proposición. Dice que entonces le dijo, y no tiene alguna espada por ahí que me dé, porque fue tan rápido que salí sin armas. Y entonces allí le dice el sacerdote, bueno, ahí tiene la espada con la que mataste a Goliat, que está allí, ya sabe, como en el museo. Le dice, dámela, ninguna como esta. Alabanza a la gloria del Señor. Hermano, dice que al pasar un tiempo, dice que allí estaba Doeg edomita, de la descendencia de qué, de Edom, de la descendencia de qué, de Esaú. Aleluya. Y dice que tendió una vez preguntó, Saúl el rey preguntó, dice, nadie me puede decir dónde está por allí, dónde está David, quién lo esconde, porque ese hombre era un paranoico, hermano, este Saúl. Y entonces dice que Doeg edomita dijo, yo vi al sacerdote Ahimelech que le daba pan y le daba espada. Oiga, hermanos, y esto provocó que el rey exterminara esa nación, ese pueblo, esa familia, la familia sacerdotal. 85 sacerdotes y su familia fueron exterminados. ¿Y a quién utilizó? Pues utilizó al mismo Doeg, porque los generales de David no quisieron hacer ese trabajo, y entonces él le dijo a Doeg, ve tú mismo y arremete contra ellos. Dice que este Doeg edomita fue y arremetió contra ellos. ¿Por qué? Porque era el secretario de Agricultura, el ministro de Agricultura del gobierno de Saúl, hermanos. Pero era un hombre que venía de una descendencia que no tenía apego a las cosas espirituales, a la palabra de Dios. Esas cosas trascienden, hermanos, aleluya, a tal modo de que también trasciende el episodio donde Dios manda a matar a los amalecitas, a la casa de Amalek, y dice, estirpa allí, mata mujeres, niños, a causa de la idolatría, hermano. Y allí se dio ese episodio también de la descendencia de qué, de la descendencia de Ismael, de la descendencia de qué, de la descendencia de la familia que utilizaron, que se unieron entre Ismael y Esaú, porque luego él fue y buscó de las hijas de Ismael y se llegó a ellas, y de las mujeres Estea, y no tenía nada de temor a Dios. Aleluya. ¿Y qué sucede, hermanos? Sucede que entonces, al pasar el tiempo, el papá envejeció, y la mamá dijo, no, este muchacho no tiene porte. Dice que entonces ustedes conocen la historia, que ya se la conté, ella decidió a cocinarle a su padre dos cabritos rápido, y así de esta manera él obtuvo la bendición. Pero más luego dice que entonces Isaac, aún siendo ciego, abrió los ojos y le dijo, oye, en verdad es recapacitado, le quiso decir, vete a casa de Labán, a casa a casa de mi familia, y ve allí, y desde allí tomará mujer para ti. No tome mujeres de las Esteas, no tome mujeres de esta de acá. Dice que entonces él obedeció, él emprendió su camino, hermano. Aparte de que era un hombre que era listo para los negocios, era despierto, ¿para qué? Para hacer sus cosas. Era un hombre pensante, pero aparte tenía algo, que él obedecía a Dios. Él obedecía a la palabra de Dios, y él sabía que había que seguir y que vivir conforme al temor de Dios. Por lo cual, tan pronto él emprendió su camino, Jehová estuvo con él y le salió al encuentro. Amén. Y allí estuvo 20 años en casa de Labán. Y a los 20 años, como Labán era un hombre, ya usted sabe que era un hombre ambicioso, era un hombre, hermano, yo creo que su hija Raquel heredó todo lo de Labán, porque Labán era un hombre que era idólatra.
Labán era un hombre, si ustedes recuerdan, cuando en el capítulo 24, cuando allí va el siervo Damaseno a buscar a Rebeca y que le da todos aquellos regalos, él rápido se llenó de ambición y quiso también atender al siervo, pero él no creía en Dios, porque él tenía dioses paganos. Era un hombre que amaba otra religión, que había abrazado otra cultura, hermano, y no había seguido los caminos de su padre, al igual que su hija. Alabanza el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque esto es un asunto personal, hermano. No toda nuestra familia van a levantar la mano y adorar a Dios. No todos van a seguir recto, no todos van a querer seguir el camino, porque esto es un asunto individual, hermanos. Alabanza a la gloria del Señor, pero gloria a Dios por lo que seguimos hacia adelante. Aleluya, por lo que creemos en Dios y en sus planes y sus propósitos. Alabanza el nombre del Señor. Sé que entonces allí había estado 20 años, ¿sí? Que trabajó 7 años por Lea y 7 años por Raquel y 6 años le trabajó a Labán. Y aún así él quería que siguiera con ellos y Dios le habló, aleluya, como ya les había hecho antes. Dios le habló un sueño y le dijo, vuélvete a la tierra de tus padres, aleluya, vuélvete a Canaán, aleluya, vuelves allá. Alabanza el nombre del Señor, porque yo me acuerdo de la promesa que me hiciste cuando levantaste la piedra y la ungiste y dijiste, y aunque no le especificó eso, le dijo, yo me acuerdo de la promesa que me hiciste y que en aquella piedra. ¿Y cuál fue la promesa que le dijo? Bueno, de todo lo que me des, apartaré el diezmo para ti. Y el ángel le dijo, y te he bendecido por eso, te he enriquecido por la promesa que me hiciste. Aleluya. ¿Usted quiere probar a Dios? Probadme ahora en esto, dice el Señor, a ver si no abriré yo mismo la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunden. Eso es un secreto, es una promesa bíblica, hermanos. Alabanza a la gloria del Señor. Pero todo tiene su consecuencia, porque Saúl y él tenían cuentas pendientes y él había prometido matarlo. Y cuando él viene de camino, él había pasado mucho. Todos sabemos que camino hacia allá tuvo un encuentro con Dios en que vio una escalera de ángeles que subían y bajaban. Todos sabemos que allí estuvo 20 años, pero cuando vino de camino, entonces de regreso, ahí venía la lucha, hermano. Primero se encontró con Labán, que lo persiguió. ¿Para qué? Para que se devolviera. Y Jehová se acercó a él y le habló en sueño. Le dijo, no le hable descomedidamente a mi siervo. Aleluya. Y le advirtió que no lo hiciera. Y cuando llegó allí, hermanos, entonces dice que hicieron la paz. Dice que allí levantaron un majano y en aquel lugar se juraron que sus hijas se iban a ir con Jacob y que él iba a regresar otra vez a su lugar. Aleluya. Pero más luego siguieron los problemas. ¿Por qué? ¿Por qué este capítulo 32, hermano? Y aquí termino. Porque necesariamente las cuentas pendientes hay que resolverlas. Hay cuentas que están pendientes y él tenía que regresar y él sabía que uno de sus más grandes problemas era enfrentar a su hermano Esaú. ¿Por qué? Porque su hermano Esaú había jurado matarlo, porque no era poco lo que él había hecho, hermanos. Y habiendo pasado 20 años y no había internet, ni había texto, ni teléfono, ni nada, él no sabía qué había pasado con su hermano, qué había sucedido y cuánto había crecido ese odio en su corazón. Entonces el temor de él era que lo mataran. Y ustedes sabían que él tenía sus debilidades. Primero que todo, él tenía una debilidad muy grande. ¿Por quién? Por Raquel. Porque cuando él llegó primeramente, se enamoró de Raquel. La encontró en aquel pozo, allí donde estaban aquellos 3 pastores pastoreando las ovejas, y Raquel que se acerca y le dijeron, bueno, yo en verdad, él le dice, ¿por qué no quitan la piedra para que las ovejas beban? No, porque hay que esperar que vengan todas las ovejas y remuevan la piedra, la alen todas juntas. Y entonces Jacob, cuando vio a Raquel, se enamoró. Un hombre enamorado, una cosa terrible, hermano. Se llenó de fuerza y lo que tenía que hacer un montón de ovejas, lo hizo él solo.
y quitó la piedra de aquel lugar. Un hombre enamorado es una cosa tremenda, hermanos. Alabanza a la gloria del Señor para siempre. Y removió la piedra y a tal modo de que vio a Raquel, la besó y lloró. Pero que él tenía debilidad con Raquel. Y ustedes conocen, hay mucha gente que predican acerca de Raquel y la ponen en un pedestal, mis hermanos. Raquel era una idólatra, egoísta, mentirosa. Todo lo malo tenía Raquel. Todo lo malo, hermano. Lo único bueno que tenía Raquel era que era bonita. Y Lea, que era de ojo delicado. O sea, era de ojo lindo. Muchos le ponen hasta enfermedad a los ojos, hermano. Ella era de ojos delicados. Aleluya. Pero tenía una debilidad terrible por Raquel. Entonces, ¿qué trajo a consecuencia de esto? Que él temía por sus mujeres y por sus hijos. Y Dios, ante aquella situación, tenía que prepararlo. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestras situaciones y Él llegó al momento más terrible de su vida. A veces llegará un momento, hermano, que son terribles en nuestras vidas. Y ese momento consistía en que Él iba ¿a qué? A juntarse con su hermano. Y dice que cuando llegó a aquel lugar, dice que salieron ángeles al encuentro porque sabían que lo iban a necesitar. Aleluya. Dios conoce nuestras necesidades y Dios conoce nuestra necesidad espiritual, nuestros temores, hermanos. Y esos campamentos le estaban diciendo, yo estoy contigo. Aleluya. Yo te envié y el Dios que manda respalda. Aleluya. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Alabanza a la gloria del Señor. Y él, humanamente hablando, dice que él tomó de lo que le vino a la mano. Dice que tomó 200 ovejas, un montón de animales, hermano. De lo que le vino a la mano es un decir, porque realmente él tomó para su hermano una gran riqueza. Dice que y mandó, dice que tomó de allí mensajeros y lo envió con vaca, con ovejas, con cuantas cosas habían, con una gran riqueza para que le salieran al encuentro, con tal de que su hermano, de convencerlo de que su hermano, aleluya, no lo matara. Y el hermano no estaba pensando en eso, pero él tenía miedo, hermanos. Entonces, pues, todos sabemos que él cruzó con sus hijos, con sus dos mujeres, con las dos esclavas de sus mujeres y con sus hijos. Y se apartó a un lugar. Dice que y se levantó aquella noche y tomó a las dos mujeres, es el verso 22, y sus dos siervas y sus 11 hijos, porque faltaba José, y pasó el vado de Jacob, porque se llamó luego. Dice que los tomó, pues, se hizo pasar el arroyo y ellos, y a ellos, y a todo lo que tenía. Así pues, quedó Jacob solo y luchó. En esa noche luchó con él un ángel. Amén. ¿Por qué? Porque un ángel le visitó y él sabía que tenía una necesidad. Cuando hay una necesidad muy grande, hermanos, en nuestras vidas, necesitamos encomendarnos a Dios y que Dios nos dé la seguridad de que en verdad esa situación que no tiene solución, Él la va a resolver. Sé que él sintió la premura de aferrarse a aquel ángel, a tal modo, hermano, que fue una lucha feroz, donde amanecieron. Hay oraciones que no se pueden hacer dormido, ni se pueden hacer en la cama, ni se pueden hacer recotados con la almohada, sonámbulo. Hay oraciones en que hay que ponerse firmes. Hay oraciones en que hay que caminar. Hay oraciones en que hay que erguirse, hermano. Hay oraciones en que uno tiene que autodespertar. Aleluya. Y mirar a Dios. Y dice que él luchó con aquel ángel a tal modo de que el ángel le marcó su vida para siempre. ¿Por qué? Porque dice que lo descoyuntó de su muslo. Aleluya. Aleluya, hermanos. No importa cuánto suceda. No importa que Dios no descoyunte del muslo. Dice que hasta el día de hoy los israelitas no comen de esa parte del tendón del muslo. Porque su patriarca fue marcado.
a causa de una madrugada de oración. Alabanza a la gloria del Señor para siempre. Que nos marque Dios, aleluya. Y entonces dice que le cambió el nombre y le bendijo, pero hubo algo que él le preguntó: ¿con quién he hablado? Usted no hay una oficina que la atienden de verdad y le llenan todos los papeles y usted para asegurarse dice: ¿con quién hablé? Y él le dice: ¿por qué preguntas por mi nombre? En otra ocasión dice: ¿por qué preguntas por mi nombre si es admirable? Él estuvo con el ángel de Jehová. Él estuvo literalmente con Cristo, hermanos. Alabanza a la gloria del Señor, aleluya. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Alabanza a la gloria del Señor. Y fue así entonces que él llegó y tuvo el encuentro con su hermano, y su hermano corrió y le abrazó. ¿Para quién es todo esto? ¿Por qué son esos grupos que tú estás mandando, que tú estás enviando? No, que los he enviado para saber que tú me aceptas. No, y lo abrazó. Pero Jacob tenía miedo, hermano, por su consecuencia, porque cuando su hermano vino, le dijo: está bien. Le tomó los regalos, dice: voy a enviar unos hombres contigo me voy a quedar contigo para acompañarte al frente. Dice: no, por favor, no te quedes porque desconfiaba. Alabanza el nombre del Señor. Pues voy a dejar unos hombres de los 400, voy a dejar unos cuantos contigo. Dice: menos. Mucho menos, hermano, porque tenía temor de ellos. Aleluya. A tal modo de que luego él siguió caminando y llegó y se estableció en aquel lugar, y Dios comenzó a prosperarle y a bendecirle en gran manera, porque sus hijos crecieron. Aleluya. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermano, porque más adelante vamos a continuar con este relato bíblico de que en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestras flaquezas, hermano, en medio de nuestras luchas, Dios quiere completar este ciclo de vida. Yo vi pasar tantas promesas que el viento se llevó, buscando reinos de arena. Mi corazón se cansó, pero en tu voz encontré descanso. Tu palabra me enseñó, en tu camino firme mi casa se levantó. Yo y mi casa